Hola, queridos estudiantes. Vamos a pasar la mirada por nuestro material número 2, que consiste en la idea principal y las ideas secundarias. Para empezar y rememorar algo, vamos a irnos a la última página y ahí hay un recordatorio para ponernos todos al mismo nivel. Entonces vamos a nivelarnos acá, sobre todo en recordar. Un infinitivo es aquella palabra que termina en ar, ir. Y el del infinitivo provienen los verbos. Un infinitivo como ejecutar, mover, cumplir no son verbos, son infinitivos. ¿Y saben qué papel cumple ese infinitivo? Cumple el papel de un sustantivo. O sea, no es verbo. Cuando está conjugado es verbo. Los verbos son derivados de infinitivos, pero están conjugados en modo, tiempo, persona y número. Ejecuto. Yo ahora. Moveré. Yo mañana. Cumplimos. Nosotros ayer. Vale decir, vean siempre la palabra que dentro del verbo ustedes ponen pasado, presente y futuro de esa misma palabra y se puede cambiar. Ese es el verbo. Los derivados de infinitivos terminados en ando, yendo, como ejecutando, moviendo, cumpliendo, no son verbos. Se llaman gerundios. Cumplen el papel de adverbios. Es decir, un adverbio es una palabra que no es cambiante como el verbo. Entonces tenemos luego los derivados de infinitivos terminados en ado, ido. Por ejemplo, ejecutado, movido, cumplido. No es verbo cuando decimos esto. Solamente, es decir, cuando está solamente ejecutado o movido, cumplido. No son verbos sino participios. Cumplen el papel de adjetivo. Nosotros podemos decir algo de una persona, por ejemplo, es complicada, hada. Podemos decir, y está cumpliendo un papel de adjetivo que le está calificando a la persona. La persona complicada, es complicada. ¿Sí? Entonces, ado, ido o hada, ida es siempre un participio y cumple el papel de adjetivos. Cuando el participio, eso que termina en ado o ido, va precedido del verbo derivado de hacer, se convierten ambos en verbos compuestos. Ahí sí es un verbo, pero es un verbo compuesto. Por ejemplo, hemos ejecutado. El verbo completo acá no es solamente hemos ni es solamente cumplido, sino que es hemos ejecutado, habíamos movido, hubiésemos cumplido. ¿Sí? Entonces, ahí sí se transforma en verbo, pero estos tipos de verbos se llaman verbos compuestos. Los verbos regulares que están solitos, digamos, son aquellos derivados de un infinitivo que mantienen la raíz de su infinitivo en cualquier persona, número, tiempo y modo. Ejemplo, el infinitivo puede ser comprar. ¿Hasta dónde es mi raíz? Entonces es hasta la PR, o sea, comprar. Hasta ahí nada más es. Comprar. Bueno, entonces los verbos conjugados sería compraste, compramos o compro. Entonces, justo hasta ahí nomás es la raíz. Entonces, estos verbos que tienen su raíz de su propio infinitivo se le llaman verbos regulares. Hay verbos irregulares también. Los verbos irregulares no coinciden
en algunos modos tiempos con su infinitivo. Por ejemplo, los verbos derivados de ser. Por ejemplo, el verbo es. El verbo es, justo, valga la redundancia, es del verbo ser, que está acá, del verbo ser. Ser en pasado, ¿cómo será? Fuimos, por ejemplo, o fui. El verbo ser en el presente es soy. Y en el pasado fue, por ejemplo. Entonces, vemos que no mantiene la raíz de su verbo, que es ser. ¿Sí? Entonces, estos son verbos irregulares. Ahora vamos a ver en la página, acá página 3, vamos a rememorar algo también. Vamos a suponer que esta sea mi texto, una página, una hoja. ¿Sí? Tiene 1, 2, este es el 2, 3 y 4 párrafos. ¿Cómo yo sé que son párrafos? Porque terminan en un punto y aparte. Y además algunos párrafos inician con una sangría acá. Esta es la sangría. Entonces esto es un párrafo. Un párrafo puede tener una sola oración que sea la principal y varias secundarias, y justamente ese es el tema de nuestro trabajo en el día de hoy. Antes de eso vamos a ver las palabras claves. Ustedes tienen que ver que digamos que yo voy a hacer una conferencia y de repente digo algo así como: de donde se deduce, se me fue, perdón, de donde se deduce, digo, por ejemplo, o bien, lo importante es que, o bien, recuérdese que, o aquí el concepto básico significa que después de estas palabras viene algo importante. Significa que mi idea importante dentro de todo lo que dije va a venir acá. Eso pasa en un párrafo cuando aparecen palabras como así pues, por ende, finalmente, por tanto, por consiguiente, en conclusión, según esto, en resumen, como resultado, decimos. Entonces esas son palabras que siempre me indican una conclusión. La conclusión es lo fundamental que yo debo tener en cuenta. Después de esto viene la idea principal, la oración principal que yo tengo que tener en cuenta, en donde justamente en mi párrafo. O sea, si este es mi párrafo, acá yo tengo que tener en cuenta estas ideas claves para tener en cuenta que ahora va a venir la idea principal. Sin embargo, hay otras palabras claves que me indican que lo que viene después no es importante, sino que va a decir más de lo mismo, o sea, redunda, ya dijo la idea principal. Solamente lo que va a hacer ahora es agregarle algo más para que vos entiendas mejor, pero no es la idea principal. Estas palabras claves son también, quiere decir que va a decir más de lo mismo. Asimismo, asimismo se escribe de varias maneras. Además, si decimos, entonces también es redundante. Por ejemplo, va a decir más de lo mismo. Mientras, significa que hay también ideas redundantes. Igualmente, va a decir lo mismo. De igual manera, va a hablar sobre eso otra vez. De nuevo, por otra parte, de manera semejante, cuando aún así, pues, porque más aún, incluso si digo, o a mayor abundamiento, de todos modos, o a pesar de todo, son palabras que van a decir, van a complementar lo que ya dije, y lo que ya dije está adelante. Esto es muy importante. Bueno,
Las siguientes palabras, ustedes tienen que parar cuando aparecen estas palabras, como pero, porque aquí van a haber un cambio de ideas. Aunque, ahora bien, por otra parte, estas palabras tienen, significa que hay acá un toque de atención. Un toque de atención porque lo que pasa es que acá va a cambiar, un cambio de ideas. A lo mejor es justo una idea contraria a lo que dije anteriormente. Otras palabras es no obstante, a pesar de, antes bien, por el contrario, más bien, o el sin embargo, en contraposición, si bien, decimos también, esas son palabras que me indican que yo tengo que parar. Acá no te dice dónde está la oración principal y la oración secundaria, así que antes de estas expresiones yo tengo que parar y usar el sentido común para ver si lo que está delante es más importante y lo que está detrás es más importante. ¿Cómo yo puedo saberlo? Sencillamente yo hago desaparecer lo que está delante o lo que está detrás y lo que queda, a ver si cuál es más importante, si una de las dos partes, la de delante o la de atrás, desaparece. Y ahí ustedes van a ubicar la idea principal. La idea principal es aquella oración sin la cual no puede estar el párrafo, porque no van a entender si no aparecen esas palabras. Bueno, luego vamos a ver qué es idea principal. La idea principal empieza acá. Yo quiero que lean el material. El material no han leído el T1 muchas personas. Me preguntan, profesora, pero si llover es un verbo, llover no es un verbo. Llover es un infinitivo. Andar no es un verbo, andar es un infinitivo. ¿Y dónde se dice eso? En la página número 1 del material, y me siguen preguntando. Entonces, por favor, lean el material. Vamos a aprovechar a leer un poco acá. La idea principal es toda oración, dice acá. Oración. Una explosión acá. Bueno, es aquella oración que sintetiza lo fundamental de lo que quiero comunicar y nada más. Disculpen, estoy cerca del mercado 4 y acá se vende de todo, hasta esos fuegos artificiales. Bueno, entonces todo el resto es accesoria. Esto significa que a los efectos de hallar la idea principal, todos los modificadores del sujeto y del complemento son secundarios. Y daría tanto si están presentes como si no. Pero si falta alguno de los elementos de la idea principal, puede ser un sujeto, un verbo o un complemento, la completa expresión no tendría sentido. Bueno, entonces, ya dijimos y ya hemos visto acá que el sujeto es de quien se habla, que es mi vecino. A veces el sujeto está tácito. El verbo es vende, con el infinitivo de vender, y el complemento es rosas. A veces una oración carece de complemento, por lo tanto, lo subrayado es la idea principal de todo esto que está acá. De todo esto, supongamos que sea un párrafo, es solo esto la idea principal. Mi vecino vende rosas. Ahora yo quiero decir algo más de mi vecino. Vamos a irnos acá a este pequeño diálogo entre doña Marta y doña Betty. Doña Marta viene y viene allí y le dice: hola señora, ¿podría decirme dónde se venden rosas aquí en el mercado 4? Doña Betty le dice: mi vecino vende rosas, y señala en dirección al vecino. Entonces, por supuesto que doña Betty comprende lo que le dijo doña Marta.
comprende perfectamente, entonces puede decidir qué hacer y lo que hace es, se va y compra en el vecino de doña Betty. Entonces, esta es la oración principal entonces. Pero supongamos que doña Betty sea medio chismosa y quiera hablar de su vecino. Puede hablar de su vecino y de las rosas que él compra. O sea, lo que ella quiere es agregarle algo más a mi vecino, como por ejemplo esto, que está acá arriba. Le agrega, mi vecino de enfrente, y le señala, el que lava su camioneta rosa, vende rojas, vende rosas de todos los colores que las compra fresquitas en el abasto. Bueno, veamos la opción A, lo que se le agrega al sujeto. Mi vecino de enfrente, el que lava su camioneta roja, ¿qué haría doña Marta con esta información? Pues ella no se fue ni le preguntó esto. Lo que hace doña Marta es mirarle simplemente al vecino que está lavando. Y también le informa que él compra las rosas. Se le agrega el punto B, o la opción B se le agrega al complemento rosas. Rosas de todos los colores que las compra fresquitas en el abasto. ¿Le interesa eso a doña Marta? Bueno, doña Marta no fue para eso. Doña Marta fue a comprar rosas, ¿sí? Y toda información es, digamos, secundaria dentro de todo esto. Por más que tenga un verbo o el sujeto tiene un verbo. Mi vecino del frente, el que lava su camioneta, ¿de dónde viene lava? De lavar, es un verbo. Pero también es muy importante tener acá en cuenta que hay una palabra clave acá, que es el qué. Si hay el qué, ustedes tienen que parar. Significa que si hay el qué, lo que viene después está subordinado a esto que está acá adelante. Acá. ¿Sí? Significa entonces que este lava no puede ser el verbo de la oración. Es el verbo le modifica al sujeto que es mi vecino. Así que todo esto que está acá, todo esto es el sujeto. Lo mismo pasa con rosa. Las rosas de todos los colores, ¿le interesa? Eso no, hay que sacar, es decir, hay que procurar no meter en mi oración principal. Y acá vemos que hay un qué. También, y hay un verbo que es compra. Rosa de todos los colores que las compras fresquitas en el abasto. ¿De qué verbo viene compra? ¿De qué infinitivo viene compra? De comprar. Entonces, este es un verbo, pero no es el verbo principal. Porque si hay un qué acá, significa que todo lo demás está modificando a lo que está delante. Y lo que está delante es un complemento. Entonces significa que todo esto es el complemento. Y ninguno de los dos, ni lava ni compra, no son verbos de la oración. Mi oración y mi fundamental, entonces, es simplemente la que yo les había puesto en un recuadrito y que es mi vecino vende rosa. Es lo más cortito que yo puedo hacer. Ahora, si la oración principal la idea principal es aquella oración fundamental dentro del párrafo, las ideas secundarias son también oraciones. Son también oraciones, pero son complementarias y completa la idea principal, eso nada más. Incluso existen ideas secundarias, muchas ideas secundarias, o existe incluso ideas terciarias que le modifican otra vez a la idea secundaria, pero eso ni siquiera lo vamos a tocar, solamente como ejemplo lo podemos tocar. Pero no se puede subrayar eso. Entonces, para ver una idea principal y una secundaria,
vamos a usar la técnica del subrayado. Entonces, la técnica del subrayado que debe estar por acá, acá está. Esta es la técnica del subrayado. Vamos a utilizar doble raya. Cuando es a lápiz y papel se utiliza doble raya para la idea principal, una raya para las ideas secundarias y así como guioncitos para las ideas secundarias. Pero esto ya vimos que no se usa. Porque ¿para qué yo voy a estar subrayando todo mi texto o iluminando todo mi texto? Si ilumino todo mi texto, entonces perdió el sentido y su función, la propia iluminación, que es mostrarme lo fundamental. Bueno, esto es en caso de lápiz y papel. Y en caso de que sea algo virtual, solemos usar los iluminadores. Por ejemplo, si yo ilumino en verde o celeste, va a ser mi idea principal. En amarillo, la idea secundaria. Y yo, por supuesto, esto no se usa, pero les voy a mostrar las ideas terciarias. Bueno, vamos a decir algo más de mi vecino y del complemento de las rosas para ver cómo podemos hacer esto. Por ejemplo, acá tenemos que mi vecino, ese es fundamental, por lo tanto ya le pongo luego el azul, porque ese va a ser mi idea principal. Esto que está acá, la idea principal, empieza con mi sujeto, que es mi vecino. De enfrente ya no subrayo. El que cada fin de semana lave a su camioneta doble cabina mientras sus hijas juegan en los charcos que se forman. Vende rosas cuando las cigüeñas vuelven en el invierno para anidar en las ruinas del viejo campanario. Re chismosa soy. Le agregué muchas cosas. Entonces, mi vecino vende rosas sigue siendo para mí la oración principal. Le puse doble raya y en la iluminación, pero ustedes usen uno de ellos nada más. Nunca conviene con libro de texto también estén subrayando con virome, sino tiene que ser con lápiz. ¿Cuántas veces yo he encontrado que he subrayado mal algo o quería borrar algo y ya lo escribí en virome? Entonces conviene que lo hagan a lápiz cuando es texto escrito, de tal manera que puedan modificarlo. Muy bien. Mi vecino vende rosas. Esa es mi oración principal. Ahora, ¿qué pasa con lava su camioneta? Esa es una oración también. Lava su camioneta. ¿Quién? Mi vecino. Lava su camioneta. Es una oración secundaria y esa entonces va a ser una idea secundaria. ¿Qué otra oración puedo encontrar acá? Dice, sus hijas juegan en los charcos. Pero, ¿cómo sabemos que esta es idea terciaria? Porque acá hay una palabra clave. Mientras significa que va a decir más de lo que está adelante y lo que está adelante es una idea secundaria. Ya vimos que acá hay un que, entonces lava su camioneta va a ser mi idea secundaria. Y mientras dice sus hijas juegan en los charcos, también es una oración esa, pero está en tercer orden porque le está modificando a una idea secundaria. Luego vamos a ver cuando acá en rosas, cuando las cigüeñas vuelven para anidar en las ruinas del viejo campanario. Acá, ¿cuál sería mi idea secundaria? Es las cigüeñas vuelven para anidar. Entonces, ¿qué pasó acá? Acá digo cuando, por eso yo digo que es idea secundaria. Cuando hay un cuando, significa simplemente que me va a decir tiempo y no es que sea tan fundamental eso para la intención de mi oración, que es simplemente dar una información a mi interlocutor, que es mi vecino vende rosas. Queda así, transcrito o extractado. Mi vecino vende rosas es la idea principal. Y las ideas secundarias son dos. El que lava su camioneta, sí, pero el sujeto está tácito acá, que es mi vecino, y es una oración que comparte el mismo sujeto que la idea principal.
Luego hay otra oración también secundaria, que son las cigüeñas vuelven para anidar. También es una oración, no es una frase. O sea, esta es mi segunda idea secundaria. Hay otra idea secundaria, terciaria, que sus hijas juegan en los charcos. También es una oración, pero es complementaria a la idea secundaria. Las ideas terciarias ya no se subrayan. Yo solo les muestro para que no se confundan. Y es solo para el ejemplo. Veamos ahora este ejemplo de los hilotas. Los hilotas eran unos, acá les explico, acá abajito, los hilotas eran unos esclavos de Esparta, de Grecia, ¿sí? Entonces estoy diciendo que los hilotas, desde el punto de vista económico, no estuvieron en peores condiciones que muchos de los otros esclavos del resto de Grecia, pues les estaba permitido con buena parte de las cosechas después de entregar el tributo correspondiente a sus amos. Y si acompañaban al ejército en calidad de auxiliares, se les daba participación en el saqueo. Muy bien. Entonces vamos a ver que habla de los hilotas, ¿verdad? Evidentemente, si yo les pregunto de qué habla este párrafo que está acá, ustedes me van a decir de los hilotas. Muy bien, lo primero que van a hacer es poner acá, en el color que elijan, que este es el sujeto, los hilotas. ¿Qué dice de los hilotas? No importa desde qué punto de vista económico, acá es que lo importante es que no estuvieron en peores condiciones que muchos de los otros esclavos del resto de Grecia. Esa es la idea principal, pero vamos a extractar solamente aquello que me va a servir como oración más cortita. No estuvieron peores que otros esclavos de Grecia. Ustedes tienen que extractar y solamente si leen y tiene sentido lo que iluminaron, está bien. No estuvieron peores que otros esclavos de Grecia. Lean siempre lo que han subrayado. No vayan a suponer que yo supongo que ustedes lo saben. Tienen que subrayar exactamente lo que van a extractar. Los hilotas no estuvieron peores que otros esclavos de Grecia. Está bien lo que yo quiero decir acá. Y sí, es lo mismo que decir que los hilotas no estuvieron en peores condiciones, peores, igual nomás, que muchos de los otros esclavos de Grecia. Esto es redundante, entonces lo más cortito posible tienen que poner. Los hilotas no estuvieron peores que otros esclavos de Grecia. Ahora bien, supongamos que alguien quiere subrayar en peores condiciones. Peores condiciones. Incluso desde el punto de vista económico, alguien quiere subrayar. Yo todavía le consideraría bien. O sea, yo no le voy a poner mal, pero por lo menos no erró cuál es la idea secundaria. Lo que yo voy a hacer es simplemente ponerle así algún paréntesis o una marquita para decirle no, pero no está mal su trabajo. ¿Comprenden? Eso no está mal. Ahora, pues que está acá significa porque, o sea, el porque acá, ay, ¿qué pasó? El porque acá significa la causa. ¿Por qué ellos no estaban en peores condiciones que otros esclavos de Grecia? Porque número 1, este es el 1 y este es el 2. Número 1, les estaba permitido quedarse con, nada más decimos, parte de las cosechas. No hace falta poner buena. Parte ya sabemos que es alguna parte, aunque sea poca o buena parte, es parte de las cosechas. Por este motivo, entonces, se quedaban, ellos no estaban en peores condiciones. Después de entregar el tributo correspondiente a sus amos, significa simplemente que es una condición. ¿Les estaba permitido quedarse con parte de las cosechas? Sí, tal cosa pasaba. Bueno, listo, pero les estaba permitido, ¿verdad?
Lo mismo dice acá. Y si acompañaban al ejército en calidad de auxiliares, eso no es fundamental, es una condición nada más. Ahora viene lo importante de la otra razón por la cual los hilotas no estuvieron peores que otros esclavos de Grecia. Y es que se les daba participación en el saqueo. Entonces, extractado queda así. Acá lo que tienen que extractar ustedes es exacto lo que han subrayado o lo que han iluminado. Si tiene algo de más o si tiene algo de menos, está mal. Por eso tienen que cuidar mucho lo que están subrayando. Entonces, los hilotas no estuvieron en peores condiciones que otros esclavos de Grecia, es mi idea principal. Les estaba permitido quedarse con parte de las cosechas, es mi idea secundaria número 1, y se les daba participación en el saqueo, es mi idea principal, perdón, mi segunda idea secundaria. Bueno, nosotros vamos